Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos encontramos con este texto de Lucas, capítulo 5. Estamos hablando del caso de Ananías y Zafira. Recordemos que la primera parte en realidad va muy unido al capítulo 4 del versículo 32 al 37, el caso de la comunión fraterna de los bienes. Porque aquí encontramos todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros entendemos, lo que tendría que ser esta nueva comunidad. Vaya bañande Yaikoana lleva cristiano Haisha, ñandengo cristiano Cajujina Yaweru, la novedad, el evangelio, la buena noticia. Pero sin embargo, también recordemos que tenemos las situaciones bien concretas en el sentido humano. La realidad segunda que se nos presenta como el castigo de Ananías y Zafira. Pero ¿ante qué cosa? Y ante la falta de comunión fraterna. Dai porino la comunión fraterna, si no somos capaces de vivir, de compartir, de fraternizar en síntesis con los bienes que Dios nos ha regalado, con los bienes que Dios puso en nuestras manos, ciertamente que el ejemplo de este capítulo 5 que nos presenta Hechos de los Apóstoles es un ejemplo claro, directo, tajante, duro, bastante difícil, ¿verdad? Algunas veces de entenderlo, pero sin embargo el autor sagrado nos quiere mostrar que es tan importante la comunión de los bienes en la fraternidad. Por lo tanto, con estos versículos que nosotros encontramos aquí se introduce una historia bastante dura, bastante fuerte. Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió una propiedad y de acuerdo con ella se guardó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo, guardándote una parte del dinero del campo? ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él? Y después de venderlo, ¿no podrías guardarte el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Vinieron unos jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar.
Unas 3 horas más tarde llegó su mujer, completamente ajena a lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es verdad que han vendido el campo en tal suma? Ella respondió: sí, en esa suma. Pero Pedro le dijo: ¿por qué se han puesto de acuerdo para tentar hacia el Espíritu del Señor? Mira junto a la puerta las pisadas de los que acaban de enterrar a tu marido. Ellos también te van a llevar a ti. En ese mismo momento ella cayó muerta a sus pies. Los jóvenes al entrar la encontraron muerta, la llevaron y la enterraron junto a su marido. Un gran temor se apoderó entonces de toda la iglesia y de todos los que oyeron contar estas cosas. Bueno, queridos amigos, esta es la lectura, este es el caso de Ananías y de Zafira, que va totalmente en contra de este nuevo aspecto de la comunidad que nosotros estábamos leyendo y estábamos estudiando, capítulo 4, versículo 32. Esta historia lo que está introduciendo, que no solamente se pone como una sombra negra sobre la escena hasta ahora tan brillantemente delineada, Juan y bebé es una situación muy bien lograda, el compartir los bienes, las riquezas, pero sin embargo aquí se pone como una sombra, decíamos, o sea, aparece aquí algo un poco turbio, algo difícil. Incluso hoy nos parece extraña y nos impresiona también a causa del castigo que recibe Ananías y Zafira. Estos dos reciben un castigo pero tremendo, ¿verdad? Con la muerte. Y además dijeron todo, engañaron todos a PPT, y así también después de ser interrogada, Ananías primero, pero luego es interrogada también Zafira, a PPT y ya, ¿por qué se ponen de acuerdo para querer mentir al Señor? Porque ahora, en la intención del narrador, el relato forma parte como conclusión dolorosa de las dos porciones precedentes. Es decir, aquí cuando nosotros miramos la intención como una conclusión dolorosa, decimos: vais con la ñandea lleva, ya llepuita sojina, ña mañana ya esa ya ya pomina pe pona pe ñande yaro yeru hay ñandea hay pajabe ko anga ñande ya ya estoy coñande de eupeisa ya pemba eva ahí rapuperi. Es decir, nos dejamos engañar, nos dejamos engatusar por las cosas pasajeras, por los bienes terrenos, por los bienes del mundo. Los versículos del 32 al 35 es una clara demostración, ¿verdad? Muy emotiva. Han mostrado el aspecto general del heroico servicio fraterno en la entrega de la propiedad personal. En la entrega de la propiedad personal. Que es un servicio fraterno en la entrega de la propiedad personal. Y a continuación se colocó el capítulo 4, 36 siguiente, al ejemplo particularmente meritorio de José Bernabé. A este ejemplo, ¿verdad?, que nosotros encontramos a continuación, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ven obligados a informar sobre una acción sombría que sucedió en el ámbito más íntimo de la primera comunidad cristiana, de esta primitiva iglesia. Lleva, hoy conte a hoy ya veis hoy coña de abuite lleva. Esta vez lo llevo yara, esta vez lo llevo posea las escuelas hoy potentes, ando yesa cuaya lleva peja pisamba eva lo icotevea peja pisamba eva hoy upevejina hoy coteve. Por lo tanto, el hecho de que San Lucas no omita este suceso, sino que lo declare abiertamente, nos robustece en la confianza de su exactitud y veracidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En 2015, el Papa modificó el proceso por el que la Iglesia considera un matrimonio nulo. Publicó 2 motu propio en los que pidió que estos procesos sean gratuitos y duren entre 90 días y un año en los casos más complejos. En un encuentro en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, especialistas en derecho canónico han explorado más a fondo este tema. Empiezan explicando que la nulidad no es un divorcio católico. El divorcio quiere decir que una realidad que sí que existe se
realiza un acto por el que aparentemente deja de existir, ¿no? O sea, un matrimonio que existía deja de existir, ¿no? En cambio, la nulidad no es eso, o sea, la nulidad es que nunca se formó ese matrimonio. Antes de 2015, para que un matrimonio fuera nulo, necesitaba 2 sentencias. Ahora, con los últimos cambios, basta con una. Francisco también animó a los obispos a juzgar los casos más sencillos para acelerar estos procesos y acercar a los prelados a los problemas de sus feligreses, y que siempre sean gratuitos. Por un lado, el Papa quiere garantizar el acceso, por ejemplo, esto, ¿no?, de que aquellos fieles que tengan dificultades a la hora de poder costearse un proceso lo puedan hacer sin mayores dificultades, pero también supone que las diócesis tengan que pues buscar esos fondos de alguna manera. A veces los procesos podían ser largos, que esto efectivamente pasaba en algunas diócesis, que ha hecho que algunos fieles pues no quisieran acudir a los procesos canónicos porque no estaban dispuestos a enfrentarse a algo tan largo. El empeño del Papa en acelerar los procesos no es para que haya más matrimonios nulos. Según su decreto papal, lo que busca es que el corazón de los fieles que esperan la aclaración de su propio estado no sea largamente oprimido por la oscuridad de la duda. Su prioridad es no llegar a ese punto, sobre todo en el caso de los jóvenes. El Papa, por un lado, quiere garantizar, ¿no?, a los fieles unos recursos que ofrece la Iglesia, como es la posibilidad de solicitar, ¿no?, la declaración de nulidad del propio matrimonio, pero el mayor interés del Papa, sobre todo, es conseguir llegar antes, poder formar a los jóvenes antes para que a la hora de casarse quieran, ¿no?, y vean la belleza de lo que supone la formación de una familia y el darse completamente al otro, que al final es lo que nos hace felices. A principios de este año, el Papa se reunió con el Tribunal de la Rota. Es el principal tribunal de apelación de la Santa Sede y se ocupa también de determinar si un matrimonio es nulo. Ante estos procesos tan delicados, les pidió que favorecieran el perdón y la reconciliación entre las parejas. La dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse l'unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Es la gran apuesta de Francisco para que las parejas arreglen sus problemas con el diálogo antes de recurrir a un tribunal. Durante la audiencia general, el Papa habló de lo que su enviado a Ucrania, el cardenal Krajewski, le contó. Se mostró visiblemente conmovido y preocupado. Ieri mi ha telefonato, lui sta spendendo tempo lì aiutando nella zona di Odessa e la vicinanza e mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le salvagità, le mostruosità, i cadaveri torturati che trovano. Uniamoci a questo popolo così nobile e martire. Durante la audiencia, el Papa había recordado su viaje a Kazajistán para participar en el Congreso de Líderes Religiosos. Allí se firmó una declaración final. En ella se pidió a la comunidad internacional un mayor compromiso por la paz y se condenó el extremismo religioso. Francisco recordó que estos encuentros tuvieron un inicio bien concreto. Mi piace interpretare questo passo avanti come frutto di un cammino che parte da lontano. Penso naturalmente allo storico incontro interreligioso per la pace convocato da San Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986. El Papa también recordó a la comunidad católica que vive en Kazajistán, una tierra de mártires que padeció mucho durante la era soviética y que ahora, aunque vive en paz, es muy poco numerosa. I cattolici sono pochi in quel paese così vasto, ma questa condizione, se vissuta con fede, può portare frutti evangelici. Anzitutto la beatitudine della piccolezza, dell'essere lievito, sale e luce, contando unicamente sul Signore e non su qualche forma di rilevanza umana. Al terminar la audiencia, el Papa suele saludar a los peregrinos de distintas partes del mundo. La plaza enmudeció al escuchar a este grupo de la Marina Militar croata, que tradicionalmente son devotos de la Virgen María. Tan solo una semana después de su visita a Kazajistán, el Papa vuelve a viajar. Esta vez se queda en Italia, donde visitará las ciudades de Asís y Matera este fin de semana.
En primer lugar, viajará a Asís para reunirse con los participantes en la Economía de Francisco, una iniciativa global que reúne a jóvenes economistas y empresarios. Su objetivo es que compartan experiencias y propuestas para construir una economía más inclusiva y humana. El grupo lleva más de 2 años trabajando en esto, pero será la primera vez que la reunión se haga de forma presencial y con el Papa en persona. El encuentro tiene lugar en Asís porque es allí donde el Papa tuvo la inspiración de organizarlo. Hace 8 siglos, ahí fue el expolio de San Francisco. El Papa plantea refundar y convertir la economía para que se ponga en el centro de la causa de los pobres. Al día siguiente, el Papa se dirigirá a Matera, al sur de Italia, donde será recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi. Allí celebrará la misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional de Italia. Después, el Papa rezará el Ángelus desde Matera antes de regresar a Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
Amigas, amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo, decimos nosotros, de la obra lucana, de su teología, donde se centra principalmente sobre la comunidad. Y aquí encontramos algunos de los elementos ya de tensión. En el 4, 32 al 37 decíamos que es una comunión fraterna de los bienes. Desde el capítulo 5, 1 hasta el versículo 11 estamos encontrando dificultades. Es el caso de Ananías y Zafira, así como se estaba pensando el ideal de una comunidad que comparte sus bienes. Entonces ese es el egoísmo, el buscar simplemente los bienes para sí mismo. Y por lo tanto, esta escena que está tan brillantemente delineada de la comunidad primitiva nos impresiona un poco, ¿verdad? Cómo nos cuenta lo que pasó con Ananías y Zafira. Pero, sin embargo, es lo que nos impresiona, la causa del castigo. La causa del castigo es justamente el no querer compartir, el no querer poner toda la vida a disposición de la comunidad. Atención, en síntesis, no es tanto aquí el dinerito o lo que fuere. Este es simplemente un elemento que nos hace recapacitar, nos hace pensar cuando nosotros no compartimos nuestra vida, no compartimos nuestra riqueza, nuestras cualidades. Peñan de Yara, Omo Iba, Ecue, Peñan de Corazome, Peñan de Apitu Ume, Aupean la ñandeña Muyana, Haye Cuave, era entero Beteabe. En la intención del narrador, el relato forma parte como una conclusión dolorosa. Una conclusión dolorosa. ¿Por qué? Y porque justamente el objetivo del Nuevo Testamento, el objetivo, la propuesta de Jesús de esta nueva alianza, ¿qué era? Y el hecho de compartir. El hecho de encontrarnos como comunidad y donde todos nos ponemos al servicio. No la ley por la ley simplemente, y la ley etcétera, sino que aquí el famoso Texacuá, es decir, la fuerza del encontrarse con Cristo nos libera, y el hecho de estar liberados en la fuerza y en la gracia del Señor nos ayuda también a nosotros, ¿verdad?, a ser mucho más generosos, a compartir la vida, a dar lo que somos nosotros mismos. Y así en los versículos que encontramos 32 y 35 del capítulo 4 al comienzo, en una declaración emotiva, se ha mostrado el aspecto general del heroico servicio fraterno. Heroico servicio fraterno. Esto quiere decir también que nuestro servicio fraterno no es un servicio simple, no es un servicio pechante, ¿verdad? Sino que siempre es un servicio que nos exige. Es un servicio que nos cuesta, es un servicio que nosotros tenemos que luchar, ¿verdad?, contra el propio egoísmo. Para que sea una entrega total. Por lo tanto, esa propiedad personal, eso que yo tengo, eso que Dios me regaló a mí, pero la comunidad. Y aquí está entonces la grandeza, ¿verdad?, de lo que Hechos de los Apóstoles nos está queriendo hacer entender con este capítulo 5. A ejemplo particularmente meritorio de José Bernabé, los Hechos de los Apóstoles se ven obligados a informar sobre una acción sombría que sucedió en el ámbito más íntimo de esta comunidad primitiva. El hecho de que San Lucas no omita este suceso declara abiertamente que hay algo de exactitud y veracidad. Tal vez no así el hecho como tal, ¿verdad? Podría ser también, no hay ningún problema que fuese así, ¿verdad? Pero como sabemos nosotros, detrás de cada una de estas narraciones, el objetivo del autor principalmente es que nosotros nos eduquemos. Es decir, Zafira o Ananías somos nosotros. Queremos o no compartir nuestros bienes, todo lo que nosotros somos, poner a disposición de la comunidad, apoderarnos, ¿verdad?, de lo que es nuestro. Evidentemente que es nuestro, pero recordemos que lo nuestro tiene valor
y lo nuestro está también al servicio dentro de un gran crucigrama, digamos, o dentro de un gran rompecabezas donde cada uno, esa pieza es elemental y fundamental. Diga tú y la ya pues ta alleva ñandeta pues cueve. Diga tú y la ya pues ta ñamañato ya por lo otro cuera hacia tante más a disfrutar de lo que los otros me ofrecen. No, cada uno tiene que construir la misma comunidad. Entonces San Lucas no pretende pintar alegres colores en el cuadro de la historia. Porque ya pese a que alguna vez en la Biblia es todo alegría, todo es lindo, todo es cielito, todo es no sé qué cosa, ¿verdad? Ese es el camino. Y en el camino encontramos espinas, en el camino encontramos cardos, en el camino encontramos dificultades. Pero es ante esas dificultades que nosotros tenemos que pelear, tenemos que luchar para llegar un poquitito más adelante. Lucas sabe demasiado bien cómo la iglesia queda a merced de las impugnaciones y extravíos humanos y cómo está puesta en la lucha de la gracia de Cristo con el poder siempre activo del mal. El mal está siempre presente, pero nosotros tenemos que seguir luchando, nosotros tenemos que seguir trabajando. Nosotros vamos a ver que nos van a acechar y nos van a decir, bueno, ella popea, ella poamoa, lleva. Es llante, pea, nilar, ella popea. Pero sin embargo, si somos conscientes, vamos a hacer este camino que el Señor nos está pidiendo. Vamos a hacer este camino que nos lleve a la verdad, a la propuesta del Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo,
que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuevo Testamento, la acción de los apóstoles, la acción de aquellos que siguen a Jesús, es decir, el accionar, la vida, el empeño. Así como al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles se trata abiertamente de la sombría acción de Judas, así también ahora se muestra un delito en el que personas que se habían agregado al grupo de los discípulos perdieron su elección de forma parecida a Judas. Entonces eso parece lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Estos son ejemplos, estos son modelos para que la comunidad primitiva y también nosotros hoy reflexionemos, meditemos, por lo que ellos estaban haciendo, o mejor dicho, o por esa actitud que ellos tenían frente a los demás. Por lo tanto, ahora se muestra un delito, ¿verdad? Se muestra este delito, algo negativo que está haciendo aquí Ananías. Y asimismo también un delito que está cometiendo aquí Safira, en el que personas que se habían agregado al grupo de los discípulos perdieron su elección de forma parecida a Judas. Perdieron su elección. Entonces se van de otros intereses, se van de otras cosas. Así no podemos construir una comunidad. La comunidad siempre está mirando al bien común. No es esa la actitud, ¿verdad? Sino que la actitud es aquella de mirar en positivo, de afrontar en positivo todo lo que se nos viene también como dificultades. Pero hay que luchar, hay que empeñarse. En estas personas desempeña un papel diabólico la codicia de dinero. La codicia de dinero se está cosechando, pero de una manera bien fuerte. Es decir, ya es caína. Estamos buscando poder. Estamos buscando el ponernos por encima de los demás. La aña entero de harina, ni que me ayude, no me moleste mosquito, porque se a la mandada, ¿verdad? Y bueno, estas personas que nosotros encontramos aquí y que algunas veces en ellos juega este papel diabólico, ¿verdad? Tan fuerte que quiere dividir la comunidad y es un peligro para el espíritu íntegro también de la comunidad. La pesa de y entonces, ¿cómo precave la Iglesia este peligro que surge? La intención particular del relato es realzar esta precaución de la Iglesia. Realzar esta precaución de la Iglesia, es decir, con pasos de plomo, pero ya ese, anila apurate. Pero sin embargo, con esta intención particular, positiva, de que el hombre crezca, se dé cuenta y de pasos importantes. En el relato se intenta poner de relieve el poder que es actual en los apóstoles, del Señor que conoce y juzga. El Señor que conoce y juzga. Ahí bueno, ñamo y veñan yara pobre, ñan de yara y cuamba es bala. Hoy cuamba ñande, va ella pañande. Ñañepi ambaitea ahí, ya cuamba mi hangua ve yerure ñande, hamba ella pañande, ya pobre y upeja hoy cuamba ñande. Ahora nosotros vamos directamente al versículo 3 hasta el versículo 6, que nos dice en los versículos 3 primero, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo guardándote una parte del dinero que correspondía en realidad a la comunidad, ¿verdad? Porque eso es lo que tenía que dar y sin embargo te guardaste esa platita. Bueno, aquí otra vez aparece Pedro en escena y haciendo valer su autoridad. Esto ya es un elemento importante, como el autor sagrado le pone a Pedro frente a la comunidad,
frente a la iglesia, se presenta entonces en pleno poder en la realización de lo que Dios está pidiendo como valor. Hasta ahora le vimos más como orador, es decir, Pedro, formal, ¿verdad? Y anunciando el querigma, y por otra parte, pregonero y responsable de la comunidad en el peligro del cojo de nacimiento. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? El cojo de nacimiento. Quiere decir que ya venimos rengueando en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud. Entonces, este cojo de nacimiento que fue sanado nada más y nada menos que por Pedro y Juan, revela el poder medianero de curar que se le había dado. El poder medianero. Pedro representa a la comunidad. Pedro, quiere decir que nosotros como cristianos estamos también llamados a curar verdaderamente las heridas internas del corazón, del alma de las personas que nos necesitan. Bueno, queridos amigos, así estamos reflexionando sobre los hechos de los apóstoles. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que el Señor, como siempre, nos acompaña y nos deja su bendición.
y lo más importante, nos ilumina. Lámpara para nuestros pasos es tu palabra, Señor. Hoy también celebramos a San Vicente de Paul, este gran santo que nos acompaña. Pidamos también por su intercesión aquella gracia que necesitamos para cada uno de nosotros. Estamos leyendo desde el libro de Job, capítulo 3, del 1 al 3 y luego del 11 al 17, 20, 23. Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó: desaparezca el día en que nací, la noche que dijo: ha sido engendrado un varón. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo, estaría dormido y así descansaría junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos, o con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas. Entonces aquí dice que Job, queridos amigos, rompe este silencio de tanto sufrimiento, de tanta situación y angustia por la que está pasando. Este libro es tan interesante porque ñandé ya emaguri ñamoñepo inuguri cuejea lleva, y decíamos que Satán es el que está incitando o de yárabe etante amina a epocóese, sacarle sus bienes y tocarle su propio cuerpo. Ella va Job de maldecir. Aquí en este momento en que Job dice rompe ese silencio y comienza a gritar y a llorar y a decir, es el momento en que nosotros también, queridos hermanos, nos preguntamos sobre el sentido de nuestra vida, sobre el sentido del sufrimiento, sobre el sentido de las cosas que nos van pasando en la vida. Entonces la Joba lleva osapukaya y va ¿entendiste? Y entonces ante esta situación que rompe el silencio Job, nosotros podemos entender muy bien qué es lo que nos pasa a nosotros, desde el sentido bien humano y bien antropológico. Porque ñandé con amba eña ñanduina, con amba con opocoñane con azone, ñandere tere lleva nuestra misma forma de pensar. Pero sin embargo dice que Job, a pesar de todo, nunca maldijo al Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro del
Hechos de los Apóstoles, este libro maravilloso, el segundo tomo de la teología de Lucas. Notamos, decíamos nosotros, cuánto le importa a este relato hacer que se manifieste tan visiblemente como sea posible la presencia de Cristo Jesús en el Espíritu Santo y mostrar la iglesia en su santidad e integridad. Mostrar entonces la iglesia, su santidad, mostrar en la iglesia su integridad. Todos estos elementos son importantes. Ahora, esta es la frase: no has defraudado a los hombres, sino a Dios. Upeágolas y ayude Pedro, ¿verdad? De derecha, pues en realidad le iba a ir a la hora contra los hombres, sino que sobre todo contra Dios, contra Dios. Es tu conciencia ante el Señor. Derecha, ayude Pedro. Y eso es lo que le está diciendo aquí a Ananías. Se nos aclara el ambiente en que vivía esta iglesia. Los hombres de hoy día que tenemos a ver también la iglesia como otras comunidades de la historia. Según su acierto y oportunidad externas, podemos comprender por completo y podemos afirmar la verdad expresada en esta frase de Pedro. ¿Podemos? ¿Será que sí? Entonces, como que uno mira, como que uno entiende, como que uno está aprobando, ¿verdad? Está aprobando lo que sucede aquí. Podemos comprender por completo, aprobar, afirmar la verdad expresada en esta frase de Pedro. Porque Pedro lo que está expresando es justamente el hecho de decirle aquí, guardando su santidad y su propia integridad, ¿verdad?, de la persona como tal. No has defraudado a los hombres, sino que a Dios. Más vende la emotadura, mare non debe la regua, puginare ya poco ambaigua. Y bueno, entonces, muchas veces, en lugar de decir que Dios nos defrauda, somos nosotros quienes estamos defraudando a Dios. Ahora, ¿con qué derecho puede el apóstol decir que Ananías ha defraudado a Dios? La primera frase nos da los motivos en que se funda este derecho. Ananías, ¿por qué ha llenado Satán tu corazón, impulsándole a engañar al Espíritu Santo y a guardarte una parte del precio del campo? Josué, ¿verdad? Entonces también nos muestra un poco este estilo. Cuando se queja, o Moisés, ¿verdad? O sea, normalmente luego casi todos los profetas, ¿verdad?, se quejan después del pueblo. Estamos defraudando ante tantos regalos. Estamos defraudando a Dios ante un Dios tan bueno que nos acompaña, ¿verdad?, y que nos está ayudando. Entonces la primera frase nos da los motivos en que se funda el derecho para hacer lo que Dios quiere. Ananías, ¿por qué ha llenado Satán tu corazón impulsándote a engañar al Espíritu Santo y a guardarte una parte del precio del campo? Le hace esa pregunta retórica. ¿En qué consistía el delito contra Dios? En la suma defraudada y encubierta. Esta suma no debió ser demasiado grande. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando aquí? Lo que estamos encontrando que al no estar obligado, el no estar obligado a entregar el dinero, tampoco estaba forzado a vender el campo. Incluso el campo no estaba forzado, ahí está. Cada uno ponía lo que tenía, lo que podía, pero para que nadie pase necesidad, ¿verdad? Esto se dice con toda claridad en la frase siguiente. Hemos observado ante esto, cuando antes nos preguntábamos cómo estaba organizada la comunidad de bienes, era un asunto que se decidía de una forma plenamente voluntaria. Por tanto, ¿en qué consistía la culpa? ¿En qué consiste esta culpa? Lo sabemos y podríamos estremecernos de horror por este conocimiento. Fue la mentira.
que pretendió hacer donación a la iglesia de todo el importe de la venta. Fue la mentira entonces, que quiere supuestamente donar todo, ¿verdad? ¿Fue realmente tan grave esta mentira? Por eso es lo que nos gustaría preguntar al vernos sorprendidos, porque nos vemos realmente sorprendidos ante esta situación que se presenta. La mentira tiene que haber sido más grave de lo que quizás podemos pensar. Con todo, podemos adivinar la razón. ¿Quién es Pedro? ¿Qué es la comunidad ante los que él se encuentra? La comunidad es la obra de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo. Tal vez con este relato, sí, echamos una mirada retrospectiva a los que hemos dicho hasta aquí. El misterio divino de esta iglesia que Cristo puso en el mundo se nos acerca y se nos aclara lo que rodea al Espíritu Santo, que sostiene y llena la iglesia. Entonces siempre será, ¿verdad?, la fuerza del Espíritu Santo que nos mantiene y que nos lleva sobre estos ideales. Hasta ahora siempre se nos ha dicho con qué fruto y temor los que no pertenecían a la comunidad de los fieles miraban hacia ella, cómo se asombraban por los prodigios y señales con que se manifestaba visiblemente la presencia de Dios. Bueno, queridos amigos, aquí está esa presencia de Dios, cómo se manifiesta, pero se manifiesta en las cosas siempre positivas, buscando, ¿verdad?, el aspecto siempre humano que nos pueda ayudar a realizarnos también como personas. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Volvemos próximamente y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.